en esta situación que platicábamos y cerrando el tema de seguridad pública, Clemente Castañeda, diputado del Movimiento Ciudadano, presidente de la mesa directiva del Congreso, hay una tarea enorme por hacer. ¿Consideras que el legislativo ya hizo su trabajo con la aprobación de los presupuestos, las ampliaciones de presupuestos, con la aprobación del mando y la fuerza única? ¿O hay todavía una tarea en la cual el legislativo pueda contribuir para que este modelo de seguridad que se planteó la administración actual funcione? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el Poder Legislativo hizo una parte de lo que le tocaba, pero la otra parte es justamente supervisar y contrapesar al Poder Ejecutivo. Es decir, revisar los pormenores de la política y la estrategia de seguridad, solicitar información, eventualmente pedir la visita de algunos funcionarios y tratar de hacer un análisis minucioso de lo que está sucediendo para poder hacer posteriormente las reformas y la proyección presupuestal que nos toca. Yo diría, de entrada, Movimiento Ciudadano presentó hace un par de meses una iniciativa para darle sustento y formalidad jurídica a todo lo relacionado con el mando único, que no deja de ser hasta ahora un convenio entre gobierno del estado, municipio. Sin embargo, nosotros decimos se necesita darle sustento de carácter constitucional, y hay, por ejemplo, una iniciativa de Movimiento Ciudadano no dictaminada todavía, que podría fortalecer las condiciones jurídicas mediante las cuales trabaja la fuerza única o el mando único. Y alguien que cuestiona al legislativo podría hacer una pregunta salvaje: ¿con qué calidad moral el Congreso del Estado, el legislativo, hace cuestionamientos al gobierno del Estado cuando ni siquiera es capaz de ser transparente y rendir cuentas, como le piden que rinda cuentas al Ejecutivo? Yo creo que el Poder Legislativo, justamente por su historia, por su dinámica, por la manera en la que se ha venido comportando durante las últimas legislaturas, tiene, diría yo, con toda franqueza, bien ganada una mala fama, ¿no? Los diputados generalmente tienen la imagen de no trabajan, ganan mucho, simplemente van a levantar el dedo y no hay ninguna productividad, ni hay elementos tangibles que hablen bien de su trabajo. Yo creo que ese es un tema que se debe matizar, y no voy a hacerla de defensor del diablo ni nada. Yo creo que el Congreso, los poderes legislativos en general, pues se han ganado una mala reputación por muchas de sus acciones, pero también hay otras que son rescatables, que se deben poner sobre la mesa y de las cuales sí se puede sentir orgullosa pues los diputados, desde luego, pero me parece a quienes nosotros decimos representar. Te doy el ejemplo de lo que ha sucedido en esta legislatura, porque me parece que lo que comentas tú de la transparencia tiene también sus matices. Nosotros heredamos un Congreso con una dinámica muy complicada, con una situación financiera y administrativa precaria. Las legislaturas anteriores ya no se robaron más porque ya no había más que robarse, porque hicieron un manejo irresponsable de las finanzas del Congreso y porque hicieron sobre todo un manejo sumamente irresponsable de la nómina del Congreso del capítulo 1000, que es lo que hoy nos tiene en una situación bastante complicada. Esta legislatura ha hecho un esfuerzo por poner orden en la casa, y creo que ha tenido algunos logros importantes, quizá no comunicados de manera adecuada, pero no es ni remotamente la misma legislatura con los mismos procesos internos que las legislaturas anteriores. Te doy unos datos y luego vamos al tema de la transparencia. Aclarando que no soy el más indicado para hablar de las cuestiones administrativas y financieras, porque no soy parte de la Comisión de Administración, pero estoy obligado como presidente del Congreso a tener estos datos a la mano. La legislatura anterior concluyó con 1,496 trabajadores. Hoy el Congreso del Estado tiene 870 trabajadores. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero hay una disminución sensible respecto a lo que sucedía la legislatura anterior. Desde la legislatura 57, estamos en la 60, se ha incrementado la nómina del Congreso de manera injustificada. Más o menos promedio, las últimas legislaturas basificaron 200 personas. Cada una de las últimas 3 legislaturas, de tal suerte que tienes una herencia bastante complicada en términos del manejo de personal, porque el personal basificado adquiere ciertos derechos laborales y es sumamente difícil prescindir de ellos,
aunque tengan salarios altos, aunque sean aviadores, independientemente de las condiciones en las que estén. Hay todo un procedimiento jurídico para poder removerlos. La depuración de la nómina en esta legislatura ha tenido dos momentos. En un primer momento se separó a 42 trabajadores. Después, con el recorte de personal que se implementó, a 60. Es decir, en términos totales, dimos de baja a estas alturas a 100 trabajadores. Sigue haciendo falta un proceso muy profundo en la depuración de la nómina, porque en el cálculo general que tienen las fracciones parlamentarias, perfectamente podríamos prescindir de 200 personas. Sin embargo, pues esto no ha terminado, al contrario, sigue habiendo de parte de todas las fracciones parlamentarias un buen ánimo para dar un segundo paso, quizá mucho más drástico, próximamente, en términos de la reducción del personal. Sí. Al final de la legislatura, ¿podríamos establecer un número y un compromiso de reducción de nómina, Clemente? A ver, no me quiero ir de bruces, pero voy a decir lo que pienso. Primero, hay un compromiso de que esta legislatura no va a basificar a nadie. Es decir, que los aproximadamente, digamos, hay 5 personas por diputado que laboran actualmente en el Congreso, alrededor de 200 supernumerarios, así como llegaron con esta legislatura, se van a ir. Ese es un compromiso asumido, firmado por todas las fracciones parlamentarias, de tal suerte que a estos 800 y fracción le quitaríamos 200 a la próxima legislatura. Es decir, ese es uno de los compromisos. Y el otro tendría que ser con hacer un esfuerzo durante lo que resta de este año para tener una depuración inmediata de la nómina que cuando menos nos lleve a tener 200 plazas menos. Es decir, estaríamos hablando de que el Congreso, en términos redondos, se quedaría con aproximadamente 500 trabajadores, que sigue siendo muy alto. Pero si nosotros le heredamos a la próxima legislatura un Congreso con 500 trabajadores, bueno, habremos dado un salto cualitativo y desde luego cuantitativo en términos del personal. Digo, si recibimos una legislatura con 1,400 y la dejamos con 500, pero dígase lo que se diga, hay un avance sustancial. Yo voy a hacer desde la presidencia del Congreso y como coordinador de la fracción parlamentaria Movimiento Ciudadano todo lo que esté a mi alcance para que esto suceda. Primero, por un asunto de convicción, y segundo, también por un asunto de facilidad, Franco, porque hay que decirlo con todas sus letras. Hay un problema para la reducción de la nómina que tiene que ver con los intereses arraigados que existen entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso. Y no estoy hablando ni de los actuales coordinadores parlamentarios ni de muchos diputados, es simplemente intereses heredados de otras legislaturas y que, pues de alguna forma, ellos tienen que responder. Pero quienes sembraron, basificaron y tienen intereses creados en términos de personal son los partidos políticos que habían tenido representación en el Congreso. Movimiento Ciudadano es la primera vez que tiene representación en el Congreso. No tenemos absolutamente nadie a quien cuidar ni nadie a quien defender. Al contrario, está nuestro nombre, nuestro prestigio de por medio para que exista una depuración de la nómina. Entendemos la complejidad del tema, somos corresponsables, además porque somos parte del gobierno del Congreso. Sin embargo, pues tenemos una situación privilegiada que tampoco vamos a desaprovechar. Eso es en lo que corresponde al personal, pero déjame darte algunos datos en términos del manejo financiero. Yo creo que el Congreso no puede seguir viendo el caso del rescate, como se ha hecho tradicionalmente, simplemente cuando se agota el dinero, digamos al final del año, pues estiramos la mano para que nos den más recursos. Eso es algo que nosotros no hemos compartido, que no lo hicimos en el año anterior ni al inicio del arranque de la legislatura. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo porque el gasto corriente del Congreso disminuya sensiblemente. De acuerdo a la información que me da la Dirección de Control Presupuestal el día de ayer, estamos en condiciones financieras para que este año el Congreso concluya tablas, por decirlo así. Sin no es que con solicitar ningún presupuesto adicional. Sin solicitar ningún presupuesto adicional. El día de ayer me alarmé, aprovecho para comentarlo, porque en una entrevista radiofónica me decían, bueno, es que de acuerdo a la información que da la Secretaría de Administración y Finanzas, el Congreso se va a quedar sin dinero, etcétera, etcétera. Yo hice la consulta correspondiente ante las áreas administrativas del Congreso, lo que me dicen es, estamos bien, pudimos disminuir el ritmo del gasto que traíamos y vamos a cerrar el año de acuerdo con lo proyectado, lo cual pues sería
me parece extraordinario porque me atreveré a decir que en los últimos 10 años esto no ha sucedido en el Poder Legislativo. Si logramos hacerlo, creo que será un acierto. El Congreso disminuyó su deuda sensiblemente. Heredamos un Congreso con una deuda de 650 millones de pesos. Con el perdón de la Secretaría de Hacienda. Exacto. Con dos estrategias, por decirlo así. Una, la condonación, y otra, el pago de pasivos. Teníamos una deuda de 650 millones de pesos, hoy tenemos una deuda de 100 millones de pesos. La mitad de esa deuda, es cierto, son condonaciones, cosa que es bastante polémica, pero bueno, ya no es una deuda del Congreso, y el otro es, a través de las economías que generó el propio Congreso, se pudo financiar parte de la deuda con proveedores y otra serie de cosas que estaban pendientes. Entonces, ¿de esos 100 millones a quién le deben? Son 81 millones de adefas, es decir, de adeudos anteriores, digamos, no son contrataciones de esta legislatura. Desconozco exactamente los pormenores de ese tema, pero recuerdo, por ejemplo, había un adeudo de casi 20 millones de pesos con medios de comunicación que contrató la anterior legislatura, que nos pusimos al corriente desde el año pasado, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, de estos 100 millones de pesos, hay 20 millones de adeudos con proveedores no reconocidos, es decir, aunque está presupuestado en el capítulo de deuda del Poder Legislativo, hay 20 millones que decimos no tenemos los elementos para comprobar que efectivamente es un adeudo que debe reconocer el Congreso. Sin embargo, estamos obligados a presupuestar porque así nos lo heredó la legislatura anterior. De los 80 millones no me atrevería a decir de qué son, pero con mucho gusto hago la investigación y mandamos la información. Y si quieren entramos al tema de transparencia. Si quieres, después del corte, Clemente, ya se nos empezó a alargar esta plática, que creo que, pues bueno, será ilustrativa para entender un montón de los estiras y aflojas que tradicionalmente hay a estas alturas del año con el Poder Ejecutivo y de los cuales empezamos a ver algunos visos en los días pasados, pero bueno, parece, y de acuerdo con la información que nos entrega el presidente de la mesa directiva del Congreso, que podrán ser subsanados y no los vamos a estar repitiendo de aquí hasta diciembre, que se aprueba la ley de ingresos y egresos para el gobierno estatal. Pero bueno, de esto y la transparencia, que es el pie del que cojea el Congreso, hablamos al regreso del corte.